la sexta ronda de iniciativas. Se concede el uso de la palabra al senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en materia de poder legislativo. Adelante, senador Martí. Muchas gracias, presidenta Imelda Castro. Presento una iniciativa para reformar el artículo 50 de la Constitución y denominar al Poder Legislativo también como el Supremo Poder Legislativo. Esto tiene que ver con el hecho de que en la Constitución se establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. De hecho, se tiene que concluir que el supremo poder está dividido en tres, por lo que uno de estos tres no puede tener superioridad o control sobre los otros dos, toda vez que los poderes de la Unión tienen el mismo rango y jerarquía normativa, doctrinariamente, históricamente y constitucionalmente. No obstante, tenemos en nuestra Carta Magna denominaciones que han motivado interpretaciones políticas diversas. Cuando se habla de los poderes, una vez que se ha mencionado que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, se menciona al supremo poder ejecutivo y se menciona también en la Constitución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, en nuestro artículo 80 se dice: se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y por otra parte, en el artículo 94 de la Constitución se dice: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, no obstante ello, cuando hablamos del Poder Legislativo, en el artículo 50 se dice: el Poder Legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General. Esto ha dado lugar a interpretaciones según las cuales nuestros constituyentes quisieron darle primacía al Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Estas interpretaciones, sin embargo, chocan con nuestra historia constitucional, pues ya desde la Constitución de Apatzingán se hablaba de las supremas autoridades, del Supremo Congreso, del Supremo Gobierno y del Supremo Tribunal de Justicia. Es decir, que si nos atenemos a nuestra historia constitucional, cuando hablamos del Supremo Poder Ejecutivo, no se refiere nuestra historia constitucional a una supremacía respecto al Poder Legislativo, sino que se refiere a una supremacía en tanto es un poder de los tres poderes federales de la Unión. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y buscando que desde el punto de vista semántico se reafirme la igualdad y el equilibrio de los tres poderes de la Unión, me parece que es importante mencionar que el Supremo Poder Legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General, así como tenemos un Supremo Poder Ejecutivo y una Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esta manera, no damos lugar de ninguna forma a la idea de que el Poder Legislativo está subordinado al Poder Ejecutivo o que la Constitución le da una primacía al Poder Ejecutivo por encima de los otros dos poderes de la Unión.
Por lo tanto, estoy presentando una iniciativa de reforma al artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de que, una vez reformado dicho artículo, diga lo siguiente: el Supremo Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Esta es la iniciativa de reformas que presento el día de hoy con el objeto de reafirmar y dejar perfectamente clara desde el punto de vista lingüístico y político e histórico la igualdad entre los tres poderes de la Unión, en tanto los tres son supremos poderes de la Unión o forman parte del supremo poder de la Federación. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Martí. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.